Me presento, soy Brenda Morel y ella es Briana Costa y vamos a presentar a María Gabriela Díaz, es profesora de arte y es psicóloga también. Bueno, la primera pregunta que tenemos es ¿dónde vivías durante este periodo? ¿Qué periodo? De 1976 al 80. Bueno, vivía en Banfield, en la casa de mi papá. ¿Y a qué edad tenías? En el 76, cuando es el golpe, tenía 11 años. ¿Ibas al secundario? Primaria, estaba en sexto año de primaria. ¿Cómo te enteraste que el gobierno había sido tomado por los militares? Bueno, me reacuerdo, porque vino mi papá a despertarnos y mi papá venía siempre, nos traía mate y nos dijo que había habido un golpe militar. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿O cuál fue tu reacción? Y para mí, o sea, a mí me preocupó porque mi papá nos lo dijo con preocupación. Sí. Después fuimos a la escuela y la maestra de sexto grado nos lo contó como con otra versión, que esperaba que eso fuera bueno para el país. Claro. Ahí me di cuenta cómo había ya dos miradas de las cosas, Claro. porque mi papá me lo había contado re apesadumbrado y mi maestra decía que iba a ser para bien del país. Claro. ¿Y este periodo afectó en tu entorno? A ver, en lo particular no me afectó, yo estaba en la secundaria, ya después terminó la primaria, empezó en la secundaria, toda la secundaria fue en dictadura. No creo que nos haya afectado a nosotros directamente, ¿sí? Sí, en cuanto a algunas libertades, que había más represión de muchos tipos, ¿sí? Había censura, en ese tipo de cosas. No nos afectó de manera individual a nosotros. ¿Tuviste personas cercanas a tu familia que les haya afectado ese momento? Sí. Por ejemplo, el papá del novio de una amiga mía, sí, bueno, desapareció. Y también los jefes de mi prima, que ahí esa fue la primera noticia de lo que estaba pasando, fue que mi prima nos contó que los dueños de la empresa donde ella estaba trabajando habían desaparecido. ¿Y aparecieron o No, nunca apareció. ¿Cómo te informabas en ese momento, por ejemplo? Bueno, ahí ese era el tema, porque no había información. Hoy día, qué sé yo, con internet está todo mucho más democratizado, tenemos acceso a la información. En ese momento, si los diarios lo censuraban y la tele estaba censurada, no me enteraba. Era muy difícil, porque aparte, las noticias de desapariciones no estaban en la tele, te enterabas por otro lado. ¿Por comentarios o...? Mira, la primera noticia que tengo yo de lo que estaba pasando fue en el 79. Ya ahí yo ya tenía 14, 15 años. Y ahí había sido un mundial y un relator de fútbol, se llamaba Muñoz, había dicho venía a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a la Argentina para ver lo que estaba pasando. Y él mandó a la gente a festejar, por la radio los mandó a festejar, donde se estaban reuniendo la gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que iban a ir las madres de Plaza de Mayo, qué sé yo, como para hacer tumulto. Claro. Y que eso quedara desapercibido. Como que si no pasara Esa es nada. una de las primeras noticias que yo tuve. Ya se empezaba a saber de las madres de Plaza de Mayo. Sí, ya se empezaron a manifestar. Sí. Las madres empezaron a manifestar ya en el 76. Pero no eran tan Pero no lo escuchadas. sabíamos. Claro, porque Ya te digo, eso no salía en la tele. Sí había también el tema de la música, de las canciones. En eso sí tuvo mucho impacto. Claro. Canciones que a lo mejor decían una mala palabra o hablaban de una forma de vivir un poquito más liberal, la prohibían.
En ese momento que vos ibas al colegio, ¿viste algún censuramiento de libros? O cosas de... Sí, sí, sí. Pues, no sé por qué me quedó más el tema de la música. Libros me acuerdo de Operación Masacre, estaba hiper prohibido. Pero la música sí. Por ejemplo, todo lo que es el rock nacional, no se pasaba en ningún lado. O sea, que estaba por circuitos under, todo lo que Charlie Sí. no podía tocar en un teatro, No, ni mucho menos aparecer en la tele. no. Tuvo un participó en un movimiento político. Cuando empezó el tema de la democracia, sí, Renovación y Cambio, que era de Alfonso. Eso era un grupo grande. Sí, después de las elecciones. Sí, iban. ¿Dónde eran? ¿Dónde se reunió? ¿Dónde se reunían? En ese, ¿cómo se llamaba? Comité se llamaba. Como si fuera la unidad básica del peronismo. Sí. Bueno, para el radicalismo era el comité. En ese momento, el radicalismo y Alfonsín representaba como la parte más progresista Claro. de la política, la parte más humana, más que tenía que ver con la democracia, ¿sí? En esa época el peronismo era más derechoso, digamos, ¿sí? No tenía una figura convocada. ¿Había presencia militar en espacios públicos? La parte O sea, por ejemplo, vos salías a la calle. En la plaza, en los la colectivos. plaza, habían militares que controlaban a las personas. mira, No sé, sí, me acuerdo una vez que iban el 318 y bajaron a todos los varones y los palparon de armas. Y después los subieron. Y me acuerdo un albañil seguía, que parecía que tenía un sándwich y se lo tiraron a piso. Porque en revisarle las cosas, Le sacaban todo, digamos. claro, o sea, en el descuido de revisar el bolso, le tiraron el ¿Te sándwich. acordás Yo lo de- veía desde arriba, porque a las mujeres no nos hicieron bajar. ¿Te acordás de tener que salir con algo? Con papeles, Documento, no podía salir sin documento. Sí, eso, Era indispensable. sí. Y tampoco se podía estar después, cuando ahí éramos menores de edad, pero después de las 10 de la noche en la ciudad no se podía estar. No podía Pero salir. porque era por ser menor de edad. Ah, ok. Sí. Nos pasó en Mar del Plata. ¿Qué le pasó? Que no nos hicieron volver, estábamos no sé si conocen, Sacoa. No. Bueno, Sacoa era la galería de los juegos, Ah, ¿sí? Y estábamos con mis compañeros que habíamos ido a Mar del Plata y bueno, sí, vino la policía y nos dijo que nos teníamos que ir. Eso no sé si era porque éramos menores de edad. ¿Y recuerda algo del Mundial de 1978? Sí. Sobre todo que empezaron a salir, para los militares el Mundial del 78 era como la oportunidad de vender una imagen de país, ¿sí? Que no estaba pasando lo que se decía en el exterior que estaba pasando, ¿sí? Los militares decían que era una campaña de desprestigio, sí, que estaba gestándose en Europa en contra de la Argentina, Claro. ¿sí? Entonces, en el Mundial había que demostrar Que no que los pasaba. argentinos éramos derechos y humanos, Claro. ¿sí? Entonces salió ese eslogan, somos derechos y humanos, y la gente tenía en el auto un sticker con la bandera y decía, los argentinos somos derechos y humanos. Había toda una campaña para eso. Sí, se usó muchísimo políticamente el fútbol Para tapar todo. Sí, para tapar. Sí. Siempre fueron maniobras de tapar, de distraer. ¿Sí? Una cosa que también me quedó muy grabada fue en el 79,
hubo un mundial juvenil, como ahora sería el sub-20. Sí, claro, sí. ¿Sí? Un mundial donde jugó Maradona, o sea, el primer mundial de Maradona Claro, es el sub-20. Nosotros estábamos viendo el partido, los partidos como eran en Japón, eran a las 2 o 3 de la mañana. ¿Sí? Y nosotros nos levantábamos a ver el partido. Sí. En el partido se muestra en la hinchada un cartel que decía Videla asesino. Todo el tiempo se veía el cartel. A la noche, cuando volvemos a ver el partido, pues mi papá veía 80 veces el partido, volvemos a ver el partido, todo el tiempo que aparecía la imagen, el cartel de Videla asesino, ese cartel estaba tapado por el logo de ATC. ATC era Argentina Televisora Color, lo que hoy día está en el 7. Y ahí a mí me rechocó, porque digo, ¿por qué lo tapan? Claro. Si lo tapan debe ser verdad. Si no es verdad, no importa que en un cartel, en una hinchada de fútbol en Japón, diga Videla asesino. O sea, la gente, a pesar de que estaba el partido, había manifestantes. Claro. Y porque también habrán pensado, esta es la forma de visibilizar lo que nos pasa. Claro. Porque van a ser filmados a todo el mundo. Y se vio en todo el mundo. O sea, eso lo Después lo habrán tapado, pero claro, ya lo habíamos visto. Okay. ¿Qué recordás de la guerra de Malvinas? También, mira, me acuerdo que mi papá nos viene a despertar y nos dice lo de la guerra. Para mí fue horrible, porque justo estábamos en quinto año, ahora en sexto año, estábamos con el tema del viaje de egresados, con toda la cosa de... Para mí siempre fue horrible, nunca me puse exitista, nunca adherí a esa guerra, y bueno, claramente fue una maniobra. Compañeros que fueron a la guerra. No, porque teníamos, sí tengo amigos que fueron a la guerra, pero no mis compañeros de la guerra. Digamos que conociste después. No, que en ese momento. Sí. En ese momento Sí. habían sorteado. Les tocó ir. Sí. Y bueno, un amigo de mi ex marido también fue. Está haciendo mal. ¿Pudieron regresar? Sí, escucho. Pero por ejemplo, mi amigo, que era 2 años más grande que nosotros y era bastante gordito, cachetes así, volvió hecho un palo, porque se murió de hambre. Esa fue la cosa, se murió de hambre. Y él estuvo ahí en la trinchera. Y ahí Pero volvió la mitad. En 3 meses perdió, no sé, 30 kilos. Y ahí te das cuenta de la realidad de... Sí. Ahí ya era insostenible. Siempre se dijo, y yo adhiero a eso, que la invasión a Malvinas fue un intento desesperado de perpetuarse en el poder del gobierno militar. Porque el 30 de marzo había habido una gran manifestación, una marcha tremenda, que no había habido hasta ese momento, paros, marchas, todo eso no había en la época de la dictadura. No, jamás. No. Eso no. Ya era la primera vez que la gente... Sí, pero salieron con todo. ¿Sí? Y eso fue el 30 de marzo, 2 de abril y la de Malvinas. ¿Sí? Y se notaba que no teníamos recursos. Mandó la gente nueva. ¿Y te acordás cuando volvieron? Y el olvido total. Sí. Yo sé por mi amigo que ellos pensaban que los iban a estar recibiendo, qué sé yo. Y no, se ni murió Malvinas. Hasta no hace mucho. Porque en realidad se empieza a reivindicar por la acción de los excombatientes. Porque si no, nos olvidamos. Fue, poner lo que había pasado debajo de la alfombra y que nadie hable de Malvinas. De un día para el otro se dejó de hablar de Malvinas.
parecía nada. Nada. Retomamos a la vida común, nos fuimos de viaje de egresados, a todo como si no hubiera pasado. Nadie decía nada. No, o sea, en los medios. En los La medios gente se sí, taparon. en los medios, sí. En educación lo habían tapado. Claro. ¿Qué sucedió cuando volvió la democracia? Fue periodo así, político para mí el más lindo que viví, porque realmente creíamos que la democracia iba a solucionar todos nuestros males. Sí. ¿Recordás el momento en el que pasó, no sé si te enteraste por medio? Me quedé escuchando la radio hasta que dijo que había ganado Alfonsín. La gente, Fue muy emocionante. la gente salió. Y, bueno, hubo un acto antes del cierre de campaña. Yo creo que nunca hubo una marcha así en Buenos Aires. Fue impresionante. Eran 1 millón de personas el 9 de julio. Todos festejando. Sí. ¿Y hoy en día qué pensás sobre la democracia? Yo sigo creyendo, que lo mejor de los gobiernos que podemos tener. Obviamente que hay malos gobiernos, pero siempre está la posibilidad de cambiar. Creo que no hay otra forma de vivir. Eso fue todo. Muchas gracias. Gracias, profe. Por participar.